Colección de cuentos, una que inicié hace 3 años más o menos, y la inicié porque hace como 8 años, en vez de enseñar literatura hispanoamericana, me pusieron a enseñar también literatura fronteriza. Y en el proceso de estar enseñando la literatura fronteriza me di cuenta de algo, y el hecho de que Texas tomó el perfil anglosajón después de la guerra de 1835, es porque después de la guerra de 1835 y especialmente después de la guerra de 1848, la guerra contra México, la 35 fue la rebelión contra México y la del 48 fue la guerra para anexar Texas a los Estados Unidos. Me di cuenta de algo, que escritores de ficción tomaban temas de la zona territorial que es Texas, mientras que los escritores mexicanos se habían olvidado de escribir sobre esa zona. Entonces, los últimos 6 años me he dedicado a investigar diferentes eventos y hechos y aspectos culturales que hemos heredado, pero que nadie se ha preocupado de delinearlos en la literatura. Por eso la diferencia está: los anglosajones hablan muy orgullosamente del Pony Express, que ocurrió entre 1870 y 1890, pero en esta zona ya había un correo semejante a finales del siglo XVIII, o sea, alrededor de 1780, y ya para 1800 ya era algo muy común que pasaban las comparsas desde Cerralbo hasta las Misiones del Norte. Entonces nadie se había preocupado de decir: espérate un minutito, a los anglosajones, tu Pony Express viene 100 años más tarde, que aquí en esta zona ya existía. Muchos ejemplos así existen, donde los escritores americanos tomaron o lograron la posibilidad de exponer ciertos temas. Un día, estando en la Universidad de Austin, en la biblioteca, me encuentro un pequeño artículo sobre una niña lobo, que en la literatura mexicoamericana nadie ha explorado ese tema. Nadie dio a entender a la población mexicoamericana en literatura aún ni el más mínimo anuncio de haber visto una niña así. Los americanos han creado grandes mitos sobre temas tan comunes como los Buffalo Hunters, y produce Hollywood películas como Dances with Wolves, y muchas de las cosas que Hollywood produce lo reubica en el área de Wyoming, Nebraska y Idaho, y lo llama The Old West. Pero esas acciones, esos actos y esos personajes no se dieron en esas áreas, se dieron aquí en la frontera. No nos damos cuenta que el famoso Pat Garrett, que mató a Billy the Kid, era sheriff de Uvalde County, aquí en Texas, no muy retirado de la frontera, 42 millas de la frontera. Entonces, debido a que me di cuenta de esa falta de haber recuperado acciones, datos y hechos que ocurrieron en Texas por la comunidad mexicoamericana, y la falta de escritores fronterizos desde hace tiempo que no anotaban muchos hechos que ocurrieron, me dediqué los últimos 3 años
escribir una colección de cuentos en cual recojo diferentes temas, todos relacionados con la frontera y todos ubicados o encasillados dentro de 1800 a 1890, más o menos, ocurren todos estos hechos. Entonces voy a comenzar con el primer cuento y como les digo, todo con la esperanza de recuperar cosas que son parte de nuestra herencia ancestral, pero siempre cuando pensamos, como les digo, en Buffalo Hunters, pensamos en los anglosajones. Siempre que pensamos en Indian Fighters, pensamos en los anglosajones. Hollywood nos ha borrado nuestra historia colectiva de nuestro pueblo y nos ha dado una historia que pertenece a la imaginación y al mito anglosajón. Con ese propósito ya llevo, como les digo, básicamente voy para 8 años, porque comencé a hacer las investigaciones más o menos hace 6 años y un poco anterior a eso. Y los últimos 3, ya con bastante material de investigado, me dedico a escribir estos cuentos cortos. Ok. El primero que les voy a leer, que ya se publicó, aunque he publicado varios cuentos salpicados en diferentes antologías, la colección en su totalidad vendrá pronto. Y tengo el gusto de presentarles también el editor, el señor Salvador Duarte, que nos ha hecho el favor a todos nosotros de editar nuestras obras y de imprimirlas en muchos casos. Ajá, exactamente. Ok, el primer cuento que les voy a leer, los míos son relativamente breves. Me he tardado mucho dándoles una explicación, pero aquí les voy. El primer cuento se titula El lamento de un cimbolero. Un cimbolero es a buffalo hunter. El lamento de un cimbolero. Andrés Segovia contemplaba la larga tradición familiar que había heredado de sus antepasados. Orgulloso reconstruía con fechas, hechos y eventos la formación de aquel linaje de cazadores ecuestres. De su mente, como si fuera un archivo genealógico, brotaban cifras, fechas e imágenes que iban forjando un mosaico del desarrollo de las vías del norte y la evolución de los comendadores y soldados presidiales, hasta finalmente cumplir su destino familiar de cimboleros. Descendientes de encomendadores de Nadadores y Buenaventura Coahuila, sabía con toda certeza que su tatarabuelo había sido el primero en iniciar como cazador ecuestre. Don Ignacio Segovia se había aventurado a organizar una expedición de cazadores ganadores que traían de las marismas del Guadalquivir caballos de retuerta, excelentes ejemplares para el duro trabajo en las llanuras, que con el tiempo evolucionaron a ser los mestenios del Chaparral. Bajo el mando de don Ignacio se reunieron jinetes andaluces y charros salmantinos, especialistas en la monta de caballo y el trato con el ganado bravo, demostrando grandes destrezas en el manejo de la garrocha en campo abierto y en tiempo de guerra con la lanza, veteranos de las compañías volantes. Aquellas expediciones habían partido a finales de agosto, a principios del siglo XVIII, de Nadadores y de San Buenaventura, pasando por San Juan de Sabinas hasta Boquías del Carmen, dirigiéndose de allí en dirección de la Sierra del El Fierro, dentro de Apachería. Desde que cruzaron el río Bravo, comenzaron a ver bisontes. Cada cazador llevaba una remuda de 14 caballos y mulas
más sus esclavos indios, tobosos y chizos, entre ellos chichitames y sicimels. Los chichitames fueron responsables por establecer la comunicación con los apaches Lipan, y a consecuencia de esa buena comunicación, los apaches Lipan les enseñaron a cazar las vacas jorobadas. Les dieron permiso cazar en sus tierras, pues si algo había en exceso eran las vacas jorobadas, como ellos las llamaban. Cada lancero mataba de 8 a 12 bisontes por día. Así que para las primeras heladas de octubre regresaron a casa con suficiente carne para que los pueblos circunvecinos de la comarca se abastecieran para el invierno. Así, a Andrés Segovia le quedaba claro que su tatarabuelo, junto con Juan de Salazar, los hermanos Diego, los Ramos y los Valdés, habían iniciado lo que llegaría a ser una larga tradición familiar, el destino para muchos habitantes de Coahuila y Texas. Reconocía que en cuestión de una generación, para la época del bisabuelo, la práctica y desarrollo del mercado de carne seca de bisonte se había convertido en una necesidad. Así, los granjeros y ganaderos no tenían que comerse las ganancias con los productos de cabras y borregas que producían, mercado que reservarían para las ciudades como Monterrey y Saltillo. Y ellos se abastecerían de la carne seca de bisontes, mas ahora utilizaban todas las partes de la bestia. Aparte de la venta del charqui, como le llamaban a la carne seca los apaches, se crió un mercado de gran valor por las pieles, el sebo para hacer velas y jabón, los gruesos pelos de la maleza para hacer lazos y relleno de almohadas y colchones, los cuernos para hacer utensilios, cucharas, copas, tenedores y botones. En cuestión de 2 décadas se convirtió en un negocio redondo que requería 2 expediciones por año. La fiesta medieval de la matanza de cerdos, donde todos participaban, se adoptó a las caravanas de ciboleros. Ahora las expediciones se componían de 120 a 150 personas. Entre los ciboleros, los indios payacuos, coyotes y chorrianos, rapadores que curtían los cueros, suavizándolos con los sesos del propio animal. Ahora, el bisabuelo, como los otros ciboleros, habían cambiado la lanza por un rifle de chispa, y las caravanas se componían de 18 a 20 carretas de 2 ruedas. A su bisabuelo, don Crescencio Segovia, lo acompañaban Bartolomé Estrada, Luis Quintana, José Maldonado, Santiago Santoscoy y Lucas Martínez, más los soldados presidiales de descendientes tlaxcaltecas. Ahora cruzaban el río Bravo sin ver rastros de las vacas jorobadas. No era hasta que llegaban a la escarpadura de balcones y se encaminaban hacia llano estacado que veían los pastizales amarillos que negriaban de tanto bisonte. Ahora, cuando regresaban las caravanas de ciboleros, tanto las aldeas como los pueblos principales los recibían como héroes, todos listos para abastecerse para el invierno. Rara era la vez que perdieran a un cibolero, y si se daba el caso,
no era porque lo había matado un indio, sino por un accidente, un choque entre el bisonte y el caballo, terminando la bestia aplastando al jinete. Andrés Segovia añoraba por aquella época, antes que los comanches desplazaran a los apaches Lipan. Ahora, aunque hablando con la verdad, poco antes del desplazamiento de los Lipan, los apache mezcaleros les habían declarado la guerra a los mexicanos y tejanos. Muestra de hostilidad se daba hasta cerca de Saltillo y Torreón. Así, la generación de su abuelo, Sóstenes Segovia, y la familia establecida en Nava, Allende y El Remolino, sufrió las incursiones de los indios bárbaros, que se hicieron más frecuentes. Fue en la época del abuelo que los ciboleros comenzaron a armarse con rifles de calibre 50 y 64, la mayoría con carabinas de Sam Hawkins, hechas para la cacería de osos y bisontes. Andrés Segovia rememoraba que durante la vida de su abuelo, las carretas mexicanas de 2 ruedas fueron reemplazadas por enormes guayines que usaban los angloamericanos en el transporte de bienes y gente desde Camp California, ubicado cerca de Guerrero, al margen del río Bravo, con destino a Mazatlán. Ahora los ciboleros tenían que incursionar más lejos, al otro lado del llano estacado, más allá de la escarpadura de Mezcalero, en el corazón de Apachería. Ahora, toda esa zona se convertía en una zona de riesgo, pues a medida que disminuía el número de cíbolos, los apaches, comanches y cayaguas se molestaban con la presencia de mexicanos y tejanos. Los convenios que habían hecho su tatarabuelo y bisabuelo se hicieron nulos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues 1840 el mismo padre de Andrés, Homero Segovia, junto con el capitán de la milicia de Allende y Nava, Armando Terry, fueron emboscados a orillas del río Escondido en la serranía del Burro. Andrés, por su parte, desde una temprana edad se hizo cargo de las caravanas de ciboleros, incursiones cada vez más al norte en busca de bisontes, ya que para estas fechas la Guerra Civil Americana había terminado ya la familia Segovia y se había asentado en Banderas, Texas, al oeste de San Antonio. La extensión del rancho ocupaba una grande porción que incluía el paso de Bandera y los llanos y prados que se extendían al norte y al oeste. Ahora, para cazar bisontes tenían que irse al norte del río Cimarrón y del río Arkansas. Para 1871, en cada incursión tenían bajas debido a la hostilidad de los cayaguas, comachis y Pawnees. A pesar que el Tratado del Fuerte de Laramie se había firmado en 1851, el convenio de paz no disminuyó la hostilidad. Andrés Segovia y sus ciboleros no podían comprender el rencor y resentimiento que convertía a sus viejos amigos en enemigos. ¿No habían sido ellos los que les habían enseñado a cazar bisontes a sus antepasados? ¿No habían sido ellos los que les habían proveído con mestenios ligeros para la persecución de los bisontes? ¿No habían sido ellos los que les habían enseñado a curtir los cueros y suavizar las pieles con los mismos sesos del bisonte? ¿Qué les habían instruido en cómo hacer yarqui y preservar la carne con condimentos como mejorana, semillas y bayas aromáticas?
cilantro, ajo silvestre, orégano silvestre, chile del monte, mostaza y manzanilla, de hacer cecina con las lenguas, chicharrones con lo que quedaba del despojo tras haber derretido la grasa, y cómo hacer los famosos pucheros rellenos de tripas y órganos, corazones, hígados y testículos, finamente picados y condimentados, que podían durar años perfectamente preservados. ¿No habían sido ellos que les habían enseñado cómo curtir la piel del venado para convertirla en gamuza, para las famosas cueras o chaquetas, que eran parte importante de la vestimenta de los ciboleros? Pero ahora toda amistad se había tornado en enemistad, y Andrés Segovia seguía perplejo ante la situación. Ahora que poseía los mejores guaines, los mejores caballos, el mejor rifle, un Sharp de cartucho metálico calibre 50-90, hecha especialmente para cazar cíbolos, ahora que el destino los ubicaba en la cima de su genealogía de ciboleros, ahora escaseaban los cíbolos en Texas, en el llano estacado, en Oklahoma y Colorado. Ahora tenía que llevar su caravana de ciboleros hasta el norte, más allá de Fort Laramie, al norte de Nebraska, y se decía a sí mismo: ¿qué lo haría si era necesario? Que lo haría si era necesario. Si fuera necesario, se enfrentara a cualquier indio bravo que se le enfrentara con hostilidad. Y con ese tesón marchó su caravana hacia Nebraska. Cuando cruzó la vía del ferrocarril de Kansas Pacific y a medida que avanzaba y penetraba en la llanura, Andrés se dio cuenta que los pastizales estaban llenos de cíbolos muertos, que desde los trenes los angloamericanos les tiraban a matar, dejando los cuerpos regados por la llanura, sin cortar, sin lograr la carne. Matar solo por matar, solo por el gusto de matar. El tufo, la pestilencia putrificante, asqueó a Andrés y ordenó a la caravana salir de esos llanos putrificantes, escenas horripilantes, y a medida que caminaba y se preguntaba a sí mismo qué bestia insensata había cometido esa violencia contra la naturaleza, ese ultraje bestial, apresuró la carrera de los guaines, huyendo de la horripilante escena. Alzó la vista y a la distancia vio una loma blanca, como si fuera una loma